Dios les bendiga. Seguimos con este tiempo devocional que hemos titulado Joyas de la Escritura, pasajes que son verdaderamente significativos. Les he compartido que han marcado nuestra vida, que han marcado un antes, un después, o donde hemos recibido una palabra muy directa de parte de Dios para nuestra vida. Pasajes que quizás hemos memorizado, quizás repetimos continuamente, que los usamos en nuestros tiempos de oración o que lo compartimos con alguien más para motivarlo a buscar y a depender de Dios. Es el caso de este pasaje que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Jeremías capítulo 33, verso número 3, un versículo bastante conocido que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el mensaje de Jeremías para el pueblo de Israel, un mensaje que se aplicaba a él mismo. El contexto de este versículo dice que él estaba en la cárcel, él estaba en la cárcel, y ahí en la cárcel vino el Espíritu de Dios sobre él y profetizó. Y este pasaje bien lo pudo haber aplicado para sí mismo, es decir, clama a mí, yo te responderé. Él necesitaba una respuesta de Dios en ese momento, él necesitaba ser libre, pero también era un mensaje para el pueblo de Israel que se encontraba bajo cautividad. Y nosotros encontramos en el contexto de este mismo pasaje la bendición que Dios tenía para ellos. Dios tenía una bendición muy especial. Habían sido asediados y derrotados por sus enemigos. Dios los había abandonado a causa de su pecado. Dios les había apartado su bendición porque ellos se habían rebelado contra él. Eso es lo que dice el versículo número 5 de este mismo pasaje, que a causa de su maldad Dios había volteado su rostro. Pero a partir del verso 6, en contexto con el verso 3 que ya leí, Dios les dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Qué bendición de parte de Dios para el pueblo de Israel, que con todo y que ellos se habían rebelado contra él, Dios les dice: yo voy a tener misericordia de ustedes, y los voy a limpiar, y los voy a santificar, y voy a quitar su pecado, y voy a quitar su maldad, y los voy a restablecer como al principio. Así es Dios cuando nosotros buscamos y nos volvemos hacia Él. Cuando el rey Salomón dedica el templo en el Antiguo Testamento, allá en el libro de los Reyes y las Crónicas, que son los que narran esta historia, Salomón le dice a Dios: Señor, yo te voy a dedicar este templo, pero ¿qué va a suceder si tu pueblo se rebela contra ti? Dios le dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, en algún momento se rebela, pero vuelve sus ojos hacia mí y clama a mí, dice, yo le responderé desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, verso 14, encontramos este versículo. Eso es lo que Dios promete cuando nosotros clamamos delante de Él. Y dice que les va a revelar abundancia de paz. Dice este versículo: les revelaré abundancia de paz y de verdad. La revelación que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es la revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, cuando nosotros tenemos o teníamos en algún momento de nuestra vida una gran necesidad y estábamos desprotegidos y sin Dios, y no había para dónde correr, ni hacia dónde hacernos, ni con quién ir para que nos diera una palabra, pero llegó el mensaje de Jesucristo y halló cabida en nuestro corazón, y abrimos nuestra mente y nuestro corazón a Él y le dijimos: Señor, toma un lugar en mi vida. Dios perdonó nuestro pecado, Dios quitó nuestra maldad, Dios nos dio una nueva oportunidad de vida, y entonces la abundancia de paz y de verdad vinieron sobre nuestra vida. Dios no ha apartado su oído para escucharnos. Dios sigue esperando que su pueblo
que tú, que yo, que sus hijos clamemos delante de Él. Y el clamor no tiene que ver solamente con el volumen de nuestra voz. Es una forma de clamar a Dios, gritarle, expresarle con todas nuestras fuerzas lo que creemos en nuestro corazón. Pero en el Nuevo Testamento encontramos personas que recibieron la revelación de Jesucristo, su salvación, su perdón, su sanidad, un milagro en sus vidas, cuando a veces ni tan siquiera abrieron su boca. Hubo una mujer que solamente pensaba en su mente y en su corazón: si toco el borde de su manto, seré sana o seré salva. Y alcanzó la sanidad y alcanzó la salvación. Por otro lado, hubo un ciego que se encontraba a la orilla del camino, que él sí levantó a gran voz su necesidad y le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y alcanzó la salvación, y alcanzó el perdón, y alcanzó la revelación de Jesucristo, y alcanzó sanidad para su cuerpo. Hubo otros que bajaron a un paralítico por el hueco de un techo que hicieron para que Jesús pudiera ministrarlo, y aquel hombre alcanzó la sanidad y alcanzó salvación, y Jesús vio la fe de aquellos que bajaron a aquel hombre por el techo. Nosotros necesitamos acercarnos al Señor con fe, creyendo que Él pondrá oídos a nuestra petición. Y el título de este devocional es: Dios te responderá. Dios te responderá. Pídele a Dios con todo tu corazón. El Salmo 42 dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Así tenemos que acercarnos delante del Señor. Si tú lees todo el Salmo 107, te vas a dar cuenta de la respuesta de Dios, muy parecida al contexto que leí aquí entre los versículos 6, 7 y 8 de Jeremías. Lo que Dios hace cuando nosotros clamamos es tener una respuesta para nuestra necesidad. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada vez que clamamos delante de Dios, Él nos responde y nos enseña sus grandes maravillas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que podamos acercarnos delante de Él siempre de esta manera. Insisto, no es el volumen de tu voz. Puede ser que en algún momento le grites desesperadamente. Puede ser que en algún momento no salgan palabras de tu boca. Pero con todo y eso, Dios escuchará tu oración si con corazón sincero y con fe te acercas delante de Él. Y acuérdate, Él te responderá. Solamente confía y espera en Él. Señor y Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este pasaje hermoso, por esta joya preciosa que tú nos dejas en tu palabra. El profeta decía ahí desde la cárcel, Señor, viendo a un pueblo que estaba cautivo, Señor. Un pueblo, Padre, que se lamentaba por su condición. Un pueblo al cual Dios le había volteado su rostro por su pecado. Pero, Señor, tú ya le habías dicho por medio, Señor, de Salomón, ahí en el libro de los Reyes, te habías revelado, Señor, sobre él, y le habías dicho que tu pueblo, Señor, si se volteaba hacia ti y clamaban, tú les responderías. Jeremías les recuerda estas cosas: clamen y Dios responderá. Señor, que esa abundancia de paz y de verdad habite en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga y acuérdense, Dios les responderá.